La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La historia sin fin. Solo aquí, en la Metro. ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a otro capítulo de La Historia Sin Fin, transmitido desde los cuarteles generales de la Metro FM. ¿Cómo les va? Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y a ustedes que me están escuchando, les doy la bienvenida a este cenáculo de la historia llamado La Historia Sin Fin. Oigan, a través de todas las señales de la radio, a través de nuestras señales de streaming también, por cierto, cómo no, a través de nuestro podcast de La Historia Sin Fin. Y también a través del canal 194 de Zapping, ustedes que me están escuchando son bienvenidos a este programa que es de ustedes y donde vamos a hablar de... había un libro que decía, ¡ay Jesús, qué compañía! Ustedes quizá ya lo saben de qué vamos a hablar. Hoy día vamos a hablar de la compañía de Jesús y su historia, que... Para los que no saben lo que es la Compañía de Jesús, quizás sí lo saben en el fondo, porque hoy día vamos a hablar de la historia de los jesuitas. Acá en La Historia Sin Fin, una orden religiosa que nació como un brazo armado en la Contrarreforma para defender al Papa y su pontificado contra el avance del protestantismo. Pues bien, acá vamos a hablar de la historia de los jesuitas, de esta Compañía de Jesús, de este ejército de Dios en La Historia Sin Fin. A ver... La historia de la Compañía de Jesús es bien notable. La Compañía de Jesús fue fundada en el año 1540 con aprobación del Papa Pablo III. ¿Quién la funda? Un connotado militar llamado Ignacio de Loyola, ¿no es cierto? Y un grupo de compañeros que también eran militares que antes habían sellado en Montmartre, en París, ¿no es cierto?, un compromiso de pobreza, castidad, obediencia y disponibilidad misionera, ¿no? Se habla de que además los jesuitas tienen un voto especial, la de obediencia al Papa. Y de ahí entonces, a diferencia de muchas órdenes medievales que ya existían, los franciscanos, los mercedarios, ¿no?, los dominicos, en fin, los benedictinos, estaban organizados organizadas en torno a la vida conventual o una espiritualidad monástica. Esta nueva institución, la Compañía de Jesús, ¿no es cierto?, nació con un perfil marcadamente dinámico, móvil, ¿no es cierto?, y por lo demás apostólico. Su propósito no era el retiro del mundo, no era dedicarse eventualmente solo a rezar, sino una intervención activa en el mundo, bajo la obediencia al pontífice y al servicio de la Iglesia universal. En el fondo, lo que los jesuitas querían convertirse eran en sacerdotes en el mundo, en ir a donde las papas queman. Y de hecho, cuando uno ve el lenguaje fundacional de los documentos que crean la Compañía de Jesús, uno se da cuenta del carácter. Ignacio de Loyola era un antiguo noble vasco, o sea, en realidad un noble vasco de antiguo linaje, ¿no es cierto?, y que había tenido formación militar. Y por eso también, entre otras cosas, al jefe, al principal, al director, en el fondo, de los jesuitas se le llama el general de la orden, pues es un general, ¿no? Y de hecho, la lógica detrás de la Compañía de Jesús inicialmente imaginaba a la orden en una clave de una disciplina férrea con disponibilidad para el combate espiritual. La llamada Fórmula Instituti, que es el documento fundacional de los jesuitas, ¿no es cierto?, la definía, y cito, como una sociedad de hombres dispuestos a lo militar bajo el estandarte de la cruz, con el fin de defender y propagar la fe, promover el progreso espiritual de las almas y servir allí donde la necesidad fuera mayor. Ese es el fin de la cita, ¿no? Desde un comienzo, por lo tanto, los jesuitas fueron concebidos como una élite religiosa dispuesta a la intervención, caracterizada por una obediencia rigurosa, una sólida formación intelectual y una flexibilidad institucional poco común en la iglesia de la época, ¿ya? La elección del nombre mismo, Compañía de Jesús, aunque en el fondo en latín es Societas Jesus, ¿ya?, es
¿cómo se llama? Sociedades de Jesús, pero bueno, Compañía de Jesús también es significativa porque algunos sectores eclesiásticos la juzgaron como pretenciosa al apropiarse del nombre de Cristo de manera tan directa. Sin embargo, la denominación resumía fundamentalmente, al menos de la perspectiva de los jesuitas, que había una conciencia particular de los miembros de la compañía, ¿no? Eran compañeros en el Señor, que no estaban unidos solo por la regla de la orden, sino también por una misión compartida, ¿ya? Y militante, por lo demás. Aquí, en todo caso, la figura principal es Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola. Es inseparable de los jesuitas, ¿no? De su identidad histórica y de sus características como orden. Había sido herido en la batalla de Pamplona, ¿no es cierto? Y durante su convalecencia, que lo tuvo cercano a la muerte, experimentó una conversión interior que lo condujo desde una ambición mundana a cubrirse de gloria en los campos de batalla a una búsqueda espiritual profunda. De esta experiencia de San Ignacio en su época militar, ¿no es cierto?, y esa transición a lo espiritual, surgió una vocación personal, ¿no es cierto?, y también un modo particular de comprender la vida cristiana. El legado espiritual principal de San Ignacio de Loyola son precisamente sus ejercicios espirituales, que son las doctrinas, ¿no es cierto?, principales de la Compañía de Jesús, y es una de las obras más influyentes de la tradición católica del mundo moderno. Los ejercicios, de hecho, proponían lo siguiente: un itinerario de examen interior, de meditación, de discernimiento y de reforma de la voluntad. El mismo San Ignacio señalaba que el objetivo de los ejercicios espirituales no era únicamente mover la devoción, ¿no es cierto?, mover a la persona a la devoción cristiana, sino formar personas capaces de ordenar su vida y de tomar decisiones en forma libre de apegos desordenados. Por eso la espiritualidad de los jesuitas, ¿no?, y la espiritualidad del discernimiento se convirtió en la médula del proyecto. A diferencia de otras corrientes religiosas más ligadas al retiro, al claustro, ¿no?, al ascetismo puramente contemplativo, la espiritualidad ignaciana insistió en la posibilidad de hallar a Dios en todas las cosas. Y esto, en medio de la acción y del estudio, de la enseñanza, de la misión fundamental de la evangelización, se convirtió, mejor dicho, en un elemento fundamental en el mundo de los jesuitas. Ahora, ¿por qué los jesuitas van a ser tan relevantes? Piensen ustedes que la compañía nace en 1540, ¿ya?, en las vísperas del Concilio de Trento, uno de los momentos fundamentales de la historia de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Y el Concilio de Trento se convoca precisamente para enfrentar la reforma protestante. Por eso se habla de una reforma católica o también de una contrarreforma, y efectivamente, frente al avance enorme del protestantismo en Europa, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana decidió no solamente generar una defensa doctrinal, reformar algunas de sus estructuras, sino también una reforma interior de todo su clero, de sus mecanismos pastorales. Y en ese escenario los jesuitas se convirtieron en una de las herramientas más eficaces del papado, en una punta de lanza, porque los jesuitas se iban a meter donde nadie quería hacerlo, ahí iban a evangelizar. La contribución eventual de los jesuitas fue doble. Por un lado, actuaron, ¿no es cierto?, como agentes de renovación eclesiástica, de renovación interna, combatiendo incluso muchas veces la ignorancia del clero, la venalidad de los cargos, ¿no?, la laxitud espiritual, y por otro, ¿no es cierto?, se transformaron en una fuerza decisiva en la defensa de la Iglesia, de la ortodoxia católica, de la dirección espiritual, la formación de las élites, la confesión de príncipes y reyes, porque se enquistaron en el poder al mismo tiempo que protegían al más débil. En ese sentido, los jesuitas se transformaron en una orden sui generis, distinta a todas las que ya existían en esa época. En países como la monarquía hispánica, en el sur de Alemania, incluso en Francia, y también en la que se llamaba la República de las Dos Naciones, qué nombre más bonito, el Gran Ducado Polaco-Lituano, o la República Polaca-Lituana, ¿no es cierto? Los colegios jesuitas van a desempeñar un papel central en la recuperación de las posiciones católicas, y no hay que olvidar que, por ejemplo, Francia va a tener su cuota de guerras de religión
precisamente en la pugna entre protestantes y católicos. El sur de Alemania se va a enfrentar más o menos a lo mismo, ¿no? El éxito, eso sí, de los jesuitas en el ámbito de lo educacional no va a radicar solamente en la militancia doctrinal, sino en haber comprendido que la lucha religiosa del siglo XVI también era una lucha por la formación intelectual. Por eso los jesuitas se van a transformar en lo que un viejo profesor, no es viejo, pero un gran profesor y amigo mío, me dijo una vez: los jesuitas están siempre al límite entre el mundo y el espíritu, al límite entre lo que es la religión y lo político. Ahora, si bien la Compañía de Jesús no fue creada solamente para enseñar, nosotros conocemos fundamentalmente a los jesuitas por su gran labor educacional, ¿no es cierto? Ya en vida, ¿no es cierto?, San Ignacio de Loyola había visto crecer esta red de colegios jesuitas en expansión, ¿no? Y de hecho, el elemento principal que va a dirigir a los colegios jesuitas va a ser algo llamado la Ratio Studiorum, del año 1599, que es un texto que va a organizar con notable precisión a los colegios jesuitas, las materias que tenían que ver y efectivamente hacia dónde tenían que apuntar. La educación jesuita va a mezclar elementos que son muy notables, que son el humanismo renacentista, la formación clásica, la teología escolástica, todo en un modelo educacional. Y sus colegios, ¿no es cierto?, enseñaban gramática, retórica, filosofía, teología, lenguas clásicas, ciencias, matemáticas, en el fondo todo lo que era el conocimiento humano. Bueno, los jesuitas estaban detrás de él para mostrarlo y enseñarlo a sus pupilos. Los jesuitas sí se dedicaron a educar a la élite, a los administradores, a los jesuitas, a los juristas, a los reyes, incluso a los príncipes, pero también van a educar al pueblo llano, a los hijos de los campesinos, a los hijos de los trabajadores en las ciudades. No era solamente transmitir conocimiento, no era solamente educar. Lo que querían los jesuitas también era llevar la palabra de Dios a todos los rincones, pero que la persona, cuando eligiese a Dios, lo hiciese con el discernimiento correspondiente. Si va a haber una orden religiosa que se va a expandir en forma rápida, esos van a ser los jesuitas a nivel global, más rápido que los benedictinos, más rápido que los dominicos, que son la orden de los predicadores, más rápido que los mercedarios y los franciscanos. Los jesuitas van a estar expandiéndose en distintas partes. Y yo les había dicho, van a ir a los lugares que nadie quiere ir, como por ejemplo China o Japón, donde a los sacerdotes católicos se les perseguía y se les mataba precisamente por enseñar el evangelio. En la India, por ejemplo, San Francisco Javier va a inaugurar una de las más grandes epopeyas misionales, ¿no es cierto?, de la orden. En China, figuras como Matteo Ricci, ¿no?, desarrollaron una estrategia de acomodación cultural sin precedentes hasta ese momento en la Iglesia Católica, presentando el cristianismo en una forma de diálogo con precisamente el mundo intelectual chino. En el Japón, los jesuitas también lograron una inserción notable, aunque la reacción del poder local, de los shogunes, ¿no es cierto?, va a ser brutal. En el Tíbet, en Vietnam, en las Filipinas, ¿no es cierto?, y en otros espacios, ¿no?, en otros espacios geográficos en el mundo asiático, la orden va a combinar evangelización con el estudio de lenguas, la producción de diccionarios y gramáticas, la traducción de textos, ¿no es cierto?, religiosos al idioma vernáculo de los lugares donde ellos estaban. Y en América la labor de los jesuitas fue enorme. En Brasil, en México, en Perú, en Paraguay, en Chile, ¿no es cierto?, y en distintas partes de los distintos imperios que habían en América, los jesuitas van a tener una impronta relevante. Y sobre esto, de hecho, le voy a dedicar un capítulo especial de la historia sin fin a las misiones jesuíticas, así que prepárense. Ahora, ha habido controversias en torno a los jesuitas, ¿no es cierto? Desde muy temprano los jesuitas despertaron admiración y al mismo tiempo recelo, la típica paradoja. La cercanía al poder, ¿no es cierto?, su prestigio intelectual, la influencia como confesores de reyes y nobles y su obediencia directa al Papa alimentaron sospechas persistentes. Se les acusó de ambición de poder, de intriga política, de manipular las conciencias, ¿no? Y algunas de estas acusaciones, en todo caso, tuvieron bases reales, ¿no?
por ejemplo, está ¿cómo se llama? La idea de que los jesuitas trataban de influenciar a los príncipes herederos para que le dieran mayores prebendas a los jesuitas. Se inventó también que tenían tesoros enormes, de una riqueza fastuosa, y que la tenían escondida y que con eso pretendían derrocar gobiernos. Bueno, eventualmente sí tenían riqueza, mucha riqueza. Pero esa riqueza la utilizaban fundamentalmente para alimentar a la gente que dependía de ellos, ya fuera de la orden o incluso en los colegios más pobres que tenían. Otro elemento de conflicto, ¿no es cierto?, que tenía que ver precisamente con lo religioso, tuvo que ver, por ejemplo, con disputas sobre los diezmos, prácticas misioneras, y el caso más emblemático es el de la controversia de los ritos chinos. ¿Qué significa esto? En el fondo, los jesuitas trataron de adaptar cierta parte del ritual católico a los elementos tradicionales de la cultura china. El tema es que esto se supo en Roma y ardió Troya, ¿no? Fundamentalmente porque los ritos están para cumplirlos y repetirlos una y otra vez sin cuestionarlos, y no con la idea de adaptarlos. Al menos esa era la concepción que existía en la época. Y eventualmente los jesuitas fueron amonestados por el Papa precisamente por el ¿cómo se llama? Por precisamente haber adaptado el ritual a la cultura china. Ahora también hay otros aspectos que hay que tomar en consideración. Los jesuitas tuvieron una relación ineludible con la riqueza, incluso también con la esclavitud. Aunque la orden profesaba la pobreza como voto, ¿no es cierto?, en muchos territorios administró haciendas, ingenios, plantaciones, enormes cantidades de tierra estaban en manos de los jesuitas, ¿ya? Pero como les había dicho, como es el caso chileno, por ejemplo, los jesuitas eran de los terratenientes más grandes del reino de Chile. Eso es cierto. Pero la riqueza que sacaban de la tierra no iba a parar a las arcas, no eran cofres llenos de oro, no. Esa comida se iba a precisamente alimentar a los alumnos de los colegios jesuitas, de los colegios más pobres, iban para alimentar a los miembros de la orden. Se repartía también entre las personas pobres. Habían hospederías, habían comedores, ¿no?, que los jesuitas regentaban para alimentar a la gente que de otra forma no tendría un plato con una comida caliente al frente, ¿ya? En lugares como México, ¿no es cierto?, las haciendas jesuitas alcanzaron una escala tan grande que lo que pasa es que las haciendas mexicanas son una cuestión, son como pequeños países, es la única forma en que tengo como para poder explicarlo, ¿no? Y de hecho fueron unidades económicas particularmente eficientes. En el Paraguay ocurrió algo similar, pero a una escala mucho menor. El hecho de que los jesuitas tuvieran ese poder económico generó fricciones con las autoridades gubernamentales locales, también con los obispos, con los obispos y arzobispos donde los jesuitas tenían en el fondo sus terrenos, sus haciendas, y en el fondo llevó eventualmente a que fueran denunciados en innumerables ocasiones, algunas veces sin mucho fundamento, de tratar de manipular a través del dinero y su prestigio, ¿no es cierto?, a las autoridades locales, ¿ya? Los jesuitas también tuvieron esclavos, ¿no? Tuvieron esclavos en diversas regiones de América y se beneficiaron de las economías esclavistas. Pero también al mismo tiempo innumerable cantidad de jesuitas se dedicaron a criticar este tipo de ¿cómo se llama?, de institución terrible. Lo que me lleva a hablarles un poco de Chile. Fueron los jesuitas, de hecho, los que combatieron la esclavitud indígena. Y esto es bien notable porque los jesuitas tenían más problemas tenían menos problemas defendiendo la esclavitud africana, pero la indígena era un no rotundo, nunca. De hecho, el padre Luis de Valdivia es conocido precisamente por tratar de convencer a las autoridades españolas de que la guerra ofensiva contra los pueblos indígenas en el sur de Chile era inoficiosa y se hablara más de una guerra defensiva, es decir, reaccionar más que ir al ataque. Y por otro lado, los jesuitas fueron particularmente críticos cuando en algún momento, y como medio de castigo a los indígenas sublevados, se pensó y se aplicó brevemente la esclavitud indígena en Chile.
¿ya? Ahora, en el siglo XVIII, ¿ya?, especialmente en los territorios del rey de España, los jesuitas van a tener severos problemas. Ya a mediados del siglo XVIII, el rey de Portugal expulsó a los jesuitas de todos sus dominios, ¿no? Y eventualmente lo va a hacer el rey de España a partir de 1767. Y quizá esas expulsiones, los franceses también van a expulsar a los jesuitas, llevaron eventualmente a que el Papa Clemente XIV, presionado por los monarcas europeos, ¿no?, las grandes potencias, llevó a que eventualmente a través de un documento llamado Dominus ac Redemptor, ¿no es cierto?, en el año 1773 se suprimiera la compañía, se suprimiera la Compañía de Jesús. Esto representó en el fondo uno de los episodios más dramáticos en la historia eclesiástica moderna. La expulsión previa de los jesuitas fue esto simplemente un elemento más, y la disolución de la compañía ya fue la última palada de tierra sobre ella. La supresión, eso sí, no fue absoluta, pues la orden logró sobrevivir en países como Prusia y Rusia, que es bien curioso porque los prusianos eran luteranos y los rusos eran en el fondo ortodoxos, y aún ahí lograron sobrevivir, porque las autoridades no permitieron la promulgación del decreto que venía de parte del Papa, y con eso siguieron existiendo. Pero en 1814, 40 años después, el Papa Pío VII restauró universalmente a la compañía a través de la bula Solicitudo Omnium Ecclesiarum, ¿no? La orden resurgió en un mundo muy distinto del que la había visto nacer. Ya no se trataba de un universo confesional como el que existía al inicio de la Contrarreforma, sino que habían nuevos estados, habían nuevas creencias, habían nuevas formas de evangelización. Durante el siglo XIX los jesuitas reconstruyeron sus redes educativas, reabrieron sus colegios, fundaron universidades, retomaron efectivamente su ethos, ¿no?, la labor intelectual y pastoral, pero también fueron objeto nuevamente de otras expulsiones, de prohibiciones, ¿no?, en distintos países europeos y latinoamericanos. Y hoy día los jesuitas son quizá uno de las órdenes religiosas más conspicuas, ¿no? Tomaron la batuta de la bandera, de la justicia social, de la defensa de los derechos humanos, de un compromiso con los pobres, y esta inflexión eventualmente alcanzó quizás su punto álgido, ¿no es cierto?, a través del Concilio Vaticano II, especialmente bajo el generalato, ¿no?, de Pedro Arrupe, uno de sus líderes más conspicuos y más notables, ¿no? Quizá uno de los puntos más altos de los jesuitas ha sido precisamente también que en el año 2013, uno de ellos alcanzó el pontificado. Jorge Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco, ¿no es cierto?, con su nombre pontifical, se convirtió en Papa de la Iglesia Católica, y por primera vez en su historia un jesuita llegaba a la más alta dignidad eclesiástica a nivel global para la Iglesia. La historia de los jesuitas es quizás en muchos sentidos una historia de paradojas, ¿no es cierto?, quizás de contradicciones hasta cierto punto, pero nadie puede negar que los jesuitas han sido una de las instituciones eclesiásticas más influyentes y controvertidas del mundo de los últimos 500 años. No fueron simplemente una orden religiosa más, fueron un ejército al servicio del Papa y del catolicismo. Y hoy día, matizados quizá, y siempre manteniendo cierto grado de desconfianza frente a los jesuitas de parte de algunos sectores, especialmente de las autoridades, o quizá incluso de esos sectores más acomodados que en algún momento se habían convertido en el foco de los jesuitas. Por cierto, la Compañía de Jesús sigue hoy día firme con su misión. Bueno, nos tenemos que ir, hemos llegado al final de nuestro programa, y así como les hablaba que la Compañía de Jesús estaba firme, por cierto que nada más firme que el acero, y si hablamos de acero, hablar de acero en Chile es hablar de Carlos Herrera, quienes por más de 75 años han estado presentes en las grandes obras que levantan nuestro país, entregándonos soluciones sólidas, seguras y confiables, tanto a la industria, a la construcción, la salmonicultura y también a cada hogar que busca calidad y protección. Su nombre es sinónimo de confianza, de experiencia y de un compromiso inquebrantable
hable con sus clientes. Descubran su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y nos vamos, que tengan un excelente día, y yo soy el profesor Cristóbal García Huidobro desde la Metro. Les mando un gran abrazo y espero verlos mañana, como siempre, en otro capítulo de La Historia Sin Fin. Que les vaya muy bien. Chao. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes a las 3 de la tarde en La Historia Sin Fin, solo aquí en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.